Y me llamó Jaicha y Tito hace unos minutos para decirme que Yanela, su nena, que traen en un silloncito de rueda, está malita, está en intensivo, la tuvieron que hospitalizar. Y ellos como familia nos piden que oremos por esto. Así que vamos a ponernos de pie. Y vamos a pedir por la sanidad de Yanela. Asimismo, si hay alguno de ustedes enfermo, tóquese el área que le duele, el área donde le dijeron que había algún trauma, algún dolor, no importa lo que le hayan dicho que tiene. Ponga su mano ahora sobre ese lugar y dile: Señor, tu palabra dice que los que en ti creen, sobre los enfermos pondremos nuestras manos y estos sanarán. Yo pongo mi mano ahora sobre mi cuerpo, díselo al Señor, creyendo que esta palabra se cumple en mí, creyendo que esta palabra se cumple en mi cuerpo. Y damos una orden de sanidad a nuestro cuerpo. Y damos una orden de sanidad al cuerpo de Yanela y de su familia allí donde están, Señor. Y clamo que tú les visites y que tú hagas un milagro poderoso, poderoso en ella, Señor. Un milagro poderoso, Dios, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque ese es tu nombre. Y nosotros nos amparamos en esta hora en la roca firme. Y no nos movemos de esa roca firme, porque creemos todo lo que tú has dicho desde el principio y hasta el fin. Y en el nombre de Jesús oramos, y a Él sea toda la gloria. Amén. Amén. Hermanos, estamos viviendo en un tiempo malo. Yo había estado preparando la predicación que la pastora María predicó la semana pasada. Y yo me alegré tanto. Y yo dije: Señor, gracias, porque ella la dio de una manera bien pastoral, bien hermosa, como tenía que haber sido hecha. Le doy gracias a Dios por la palabra de la pastora María de la semana pasada. Pero ciertamente estamos viviendo en un tiempo malo. Un tiempo, amado, que no va a ponerse bueno. ¿Tú puedes entender eso? Porque esperamos buenas noticias. Siempre espera buena noticia. Pero cuando leemos la palabra del Señor nos dice que los tiempos antes fueron malos, que los tiempos ahora son malos y que mañana los tiempos van a ser más malos. Por eso los creyentes en Cristo Jesús ponemos en Él nuestra confianza. Porque cuando tú confías en el Señor, aunque todo lo que tú veas alrededor de ti sea malo, tú tienes un gozo sobrenatural que nadie puede arrancarte. Pareceríamos loquitos. Todo se presenta cada vez más difícil, pero mis pies cada vez están más firmes en lo que Dios ha dicho. Así que quiero hacerte una historia rápida por la próxima hora. Yo le pido a los adolescentes que estén pendientes. ¿Están hoy allá? Ok, pues le pido a los papás que por favor guarden sus celulares. Tú vas a decir: Rowena, que los papás guarden sus celulares. Sí, porque muchas veces nuestros jóvenes usan celulares porque los papás les enseñamos a usar celulares en la iglesia. Y ya que este quizás es el único ratito que sacaste, yo te lo pido por favor, encarecidamente, que guardes tu celular y que por la próxima hora tú estés pendiente de lo que vamos a estar hablando, porque es muy importante, amado. Estamos acostumbrados a querer vivir bien. No estoy criticando eso es bueno, es lo natural. Pero nosotros en este tiempo tenemos que tener más que sentirnos, más que el sentido ejercitado. Tenemos que tener nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma ejercitado para los tiempos que están presentándose delante de nosotros. Hay cosas que quizás esperábamos que se tardaran más,
pero las vamos a vivir nosotros o nuestros hijos. Así que le titulé a esto: lo que fue, lo que es y lo que viene. El sistema del anticristo. No voy a hablar necesariamente del anticristo. Yo no sé quién es. No voy a hablar del falso profeta. No sé quién es. Pero ya sí hubieron en la antigüedad algunos que cuando se presentaron en su generación, los cristianos que estaban viviendo en esa generación pensaron que eran ellos por las características bíblicas que cada uno de ellos cumplía. Y es que la palabra del Señor no quiere que nosotros vivamos en tinieblas, sino que estemos claros, que estemos atentos y que cada generación se aperciba en vivir, en estar pendiente, amado. Eso es bueno. Cuando una generación vive pendiente a lo que puede ocurrir, cuando una generación vive pendiente a lo que Dios está diciendo, entonces esa generación está en un avivamiento. Cuando leemos la palabra, los discípulos le decían a Jesús: esperamos eso que tú estás diciendo en este tiempo. Y él dio unas señales. Siguen pasando los años y cada generación que vivió tiene que haberse preguntado lo mismo: ¿es en nuestra generación que ocurrirán estas cosas que Jesús anunció? Pero amado, ahora más que nunca nuestra redención está cerca. Más que nunca la iglesia tiene que convertirse en un chofar que anuncie desde los montes las cosas que ocurrieron, que están ocurriendo, pero las cosas que han de venir. Ahí tenemos el busto del emperador Adriano. Y aunque Adriano, los cristianos de su tiempo pensaron que era el anticristo, él está catalogado entre los 5 mejores emperadores romanos que hubo en la historia. Y tú te preguntarás: ¿cómo? ¿Cómo? Amados, si en aquel tiempo hubieran existido los premios Nobel, a él le hubieran dado uno. ¿Sabes por qué? Porque era un hombre brillante, inteligente, bien parecido al Herodes de la Biblia. Construía anfiteatros, era un estratega militar, aparentemente era uno de los mejores, era uno de los buenos, pero se ensañó contra un pueblo directamente y contra otro indirectamente. Y es debido a este nombre que la tierra de Israel dejó de llamarse Judea y Samaria, como la había llamado la Biblia siempre, y comenzó a llamarse Filistea. Comenzó a llamarse de un nombre diferente. Eso en Medio Oriente. En Roma siguió practicando la persecución a los cristianos según el antecesor de él, que había sido su amante desde su niñez, que se llamaba Trajano. Y decía lo siguiente: no persigas a los cristianos abiertamente, porque si los persigues abiertamente se convierten más. Estos cristianos, cuando son perseguidos, se multiplican. Así que no los persigas abiertamente, hazlo con sutileza. Entonces, por una parte, trataba de desvirtuar a los judíos de su identidad como pueblo, y a los cristianos estaba haciendo lo mismo, pero para que olvidaran su identidad. Vamos a hacerle la vida a los judíos difíciles hasta terminarlos, pero a los cristianos vamos a ponérselo más fácil para que les guste lo fácil y no estén dispuestos al sacrificio. Años después, muchos años después, realmente en el siglo pasado, en el que la mayoría de los que estamos aquí nacimos, nos encontramos con un hombre al que si hubieran
podido darle un premio Nobel al principio de su mandato, se lo hubieran dado. Un hombre brillante, un hombre estratega, un hombre que pudo obviar su propia identidad judía, un hombre que afirmaba ser católico romano practicante, amador del arte, pero se ensañó contra los judíos primero, contra los cristianos evangélicos después, incluso al final de su tiempo, con todo lo que invocara a Dios, no importaba de qué denominación fuera. Y en el día de hoy vamos a mirar ya mismito quienes estuvieron presentes ahí. Dale allá, por favor. El cuerpo de Satanás. ¿Por qué le pongo el cuerpo de Satanás? Porque nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Y Satanás no crea nada, no tiene la capacidad creativa. Él siempre va a estar imitando. Así que él ha imitado un cuerpo también. Y el cuerpo de Satanás son todos los que tratan de impedir que Cristo sea conocido. ¿Tú me sigues? Tratan de impedir el evangelismo. Si un pastor se niega a la evangelización, ese pastor no es parte del cuerpo de Cristo, sino parte del cuerpo de Satanás. Si una iglesia no cree en el evangelismo y está practicando el que no vamos a evangelizar a nadie, eso no es necesario. Vamos a ponernos a sentirnos felices todos juntos nosotros y que no entre nadie más. Esa iglesia entonces es parte del cuerpo de Satanás y no parte del cuerpo de Cristo. En el momento en que tú mismo piensas, yo no tengo la responsabilidad de extender el mensaje de Jesucristo a otros, ese no es mi trabajo. Entonces, amado, yo necesito decirte que tú necesitas arrepentirte y volverte al Señor, Dios Todopoderoso, que quiere seguir teniendo misericordia de nosotros. Es importante que entendamos que el enemigo tratará de evitar que el evangelio sea escuchado, no solamente en nuestros países, sino alrededor de toda la tierra. Y el arma que el enemigo utilizará es la maldad. La maldad. La maldad necesita una forma de expresarse, una forma de comunicarse para que todos puedan entenderla. Cuando la maldad quiso levantarse en las primeras veces, el Señor los confundió y les dio diferentes lenguajes. Pero ahora es tan fácil comprender el lenguaje del que está a tu lado. Hay tantas aplicaciones. Somos tan bilingües que aunque no sepamos nada con la mímica, llegamos a cualquier lugar. Aplicaciones telefónicas. Pero hay unas organizaciones que utilizan esa unidad para extender la maldad. Y ya mismo vamos a hablar de ellas. Por ejemplo, te sorprendería pensar que la Organización de las Naciones Unidas es la moderna Babel. Te sorprendería pensar que la Estación Espacial Internacional es uno de sus brazos. Pero cuando leemos la palabra del Señor, la palabra lo afirma claramente. No podrá detenerse la maldad en el mundo cuando ellos sean uno, porque se pueden comunicar. ¿Y qué decía Babel? Vamos a levantarnos. ¿Qué decía Nimrod? Vamos a levantarnos. Vamos a usurpar el lugar de Dios. Vamos, sigue por ahí. Cámbialo allá, por favor. Propaganda. Hará su trabajo la maldad a través de la propaganda. Necesito que entiendas que nosotros no podemos ser parte de la propaganda del enemigo. No podemos estar repitiendo, dando like y compartiendo cosas que salen de la boca del infierno, amado. Dios nos llamó a algo más grande. Yo creo que en ti hay algo más grande. Te voy a hablar de la propaganda que se utilizó en la Segunda Guerra Mundial. Si algo tuvo éxito
en la Segunda Guerra Mundial fue la propaganda. Habían personas designadas solo y exclusivamente para eso. Mentes brillantes. Se utilizaron la radio, el periódico, la televisión en aquel tiempo. Y tuvo un éxito escandaloso, al punto de que, amado, toda Europa quedó esclavizada por el régimen nazi debido a la propaganda. Los países de Occidente, entiéndase América, Estados Unidos, quedaron engañados de lo que estaba ocurriendo en Alemania, en Francia, en Italia, en Polonia. Quedaron ignorantes de lo que estaba ocurriendo porque la propaganda era completamente contraria. En aquel tiempo, aunque te sorprenda, Rusia era aliado de los Estados Unidos. Así que trataron de todas maneras posibles de crear enemistad entre Rusia y Estados Unidos debido a la propaganda. Hoy en día el mundo entero no está hablando alemán gracias a que Estados Unidos despertó. Los nazis eran habilidosos propagandistas, usaron técnicas sofisticadas de publicidad y la tecnología más moderna de la época para diseminar sus mensajes. Si era en aquel momento eso, imagínate ahora, que lo que yo estoy hablando se puede ver en cualquier lugar del mundo, justo ahora mismo y en vivo. Una vez que subió al poder Adolfo Hitler, creó un ministerio de ilustración pública y propaganda para darle forma a la opinión y a la conducta del pueblo alemán. Mientras mataban niños, tú vas a decir, sí, 6 millones de judíos murieron. No, yo te estoy hablando que 50 millones de europeos murieron en la Segunda Guerra Mundial. Nos concentramos solamente en los 6 millones de judíos. Pero yo quiero que sepas que fueron 50 millones de personas que murieron en la Segunda Guerra Mundial. La propaganda jugó un papel integral en el avance de la persecución y finalmente de la destrucción de los judíos de Europa, ya que incitó el odio y fomentó un clima de indiferencia por su destino. No solamente se les culpó en la Primera Guerra Mundial, sino que se les culpó de ser lo que ocasionaron la Segunda Guerra Mundial. ¿Y todo por qué? Porque el pueblo alemán había quedado en una bancarrota tras la Primera Guerra Mundial y necesitaba las obras de arte, necesitaba el dinero que había en los bancos, necesitaba hasta los dientes que la gente tenía de oro en sus bocas para seguir fomentando su maldad. La propaganda hoy, amado, hoy, está siendo uno de los brazos más largos que tiene la maldad en el mundo. Cambia allá, por favor. Necesito que los que están allá, Caleb, eres tú, mi amor, que estés bien pendiente. Te lo agradezco, mi vida. Vamos a ver el emperador Adriano. Sube al poder alrededor del año 135 y trató de borrar la identidad de los judíos. Cambió el nombre de Judea por Palestina, llenó la ciudad de templos a dioses paganos, incluso en el lugar donde había estado el segundo templo, que había sido destruido en el año 70. Él se levanta una estatua de Zeus y él mismo se paraba allí y exigía que el imperio romano y él específicamente fueran adorados. Prohibió la circuncisión de los niños judíos. Pero necesito que entiendas algo importantísimo. ¿Cómo él hace esto? Si los libros de aquel tiempo, los escritores de aquel tiempo nos siguen diciendo al día de hoy que en el año 70 ya no quedaba un solo judío en Judea y Samaria. Si no quedaba un solo judío en Judea y Samaria, ¿por qué entonces tenían necesidad de hacer estas cosas? Amados, porque esa propaganda nos está mintiendo. Recordemos que Jesús le había dicho a los discípulos que cuando vieran la ciudad rodeada de ejércitos, huyeran a los montes, ¿se acuerdan? Así que miles y miles de judíos huyeron a los montes
y permanecieron en aquella tierra hasta el día de hoy. Muchos de aquellos judíos, sus hijos hoy se llaman árabes, pero su semilla realmente no era árabe. Así que el emperador prohibió que cuando los niños nacieran al 8º día fueran circuncidados, porque eso borraba su identidad. Una forma en la Segunda Guerra Mundial de poder identificar quién era judío o no era por la señal de la circuncisión, que era la señal de un pacto que Abraham había hecho con el pueblo, con los descendientes de Abraham. Les prohibió celebrar el Shabbat. ¿Y por qué era importante para ese pueblo celebrar el Shabbat? Amado, porque muchos de ellos no tenían cómo comer durante la semana, comer bien. Y los viernes en la noche, a las 6 de la tarde, se reunían como familia y cada uno preparaba lo mejor que tenía. Era el culto familiar, era el momento donde el abuelo se encontraba con el hijo, con el nieto, con el bisnieto. El momento donde la madre abrazaba a sus hijos ya casados. Era el momento de reunirse y decir: seguimos creyendo en ti, Señor. No importa lo que haya ocurrido. No hay templo para adorarte, pero te estamos adorando desde nuestros hogares. Se prohibió practicar las leyes de pureza familiar. ¿Para qué? Para que de esta manera el pueblo no se acercara a Dios, pero que perdiera su identidad como pueblo. Amado, y en gran medida Adriano consiguió aquello que se había propuesto. Prohibió el estudio de la Torá. Así como en la Segunda Guerra Mundial se prohibió el estudio de la Biblia. Así como en España hasta el 1975 era prohibido que en una casa hubiera una Biblia. ¿Sabes que hasta el 1975, si a ti te cogían con una Biblia en tu casa, podían matarte? ¿Podías ir preso? Prohibió celebrar las fiestas bíblicas. ¿Por qué? Porque las fiestas bíblicas le iban a hablar a ese pueblo de quién era Jesucristo. Todas las fiestas bíblicas hablan de Jesucristo. Así que desarraigar al pueblo judío de su tierra, de su lenguaje, de su identidad, de las prácticas con su familia, aún de las fiestas que celebraba, era decirle: no van a poder conocer a Jesucristo. Y si ese pueblo no conocía a Jesucristo, entonces la Biblia es mentira. Y sí, o Dios no existe. O la Biblia es mentira o Dios no existe. Y si existe, entonces Dios es mentiroso. Todos estos sistemas de anticristo. No estoy hablando del anticristo todavía, estoy hablando del sistema. El sistema te va a llevar a que tú no creas en Dios, a que tú no creas en Jesucristo, a que no lo prediques, a que olvides tu identidad, a que olvides cómo orar, cómo compartir con tus hijos, a que llegue el momento en que veas el mundo tan malo y tan malo que tú mismo pienses: no, es que Dios no existe. Y eso se llama ¿cómo? Apostasía, que es la señal que precede a la segunda venida de Jesucristo. Desde Génesis hasta el Apocalipsis, amado, la Biblia es un libro que nos habla de pactos, de profecías y de promesas. La Biblia nos habla de pactos, de profecías y de promesas, pero ¿a quién se le dio por primera vez ese pacto? Al pueblo que estaba sentado en Israel, específicamente a los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Así que el enemigo va a venir como con un arco. No te sorprendes que en el primer sello lo que aparece es un hombre en un caballo blanco con un arco y con flechas. Y todavía hay gente pensando que ese es el Cristo, que Jesucristo en quien nosotros creemos. No. Ese que primero aparece es el anticristo, el que se opone a todo lo que tiene que ver con Cristo. ¿Y hacia dónde va dirigido su arco y su flecha?
hacia tu corazón. Necesito que entiendas que va dirigido a tu corazón. Tú tienes que estar apercibido de todo lo que te aleje de Jesucristo. Toda experiencia, toda palabra, todo libro, toda predicación, todo estudio bíblico que te aleje de Jesucristo, amado, proviene del sistema del anticristo que ya está operando. Y esa flecha va directo a tu corazón para que tu corazón se endurezca y se enfríe. La Biblia nos habla de un pacto de redención y de salvación. Primeramente, nos gusta pensar como cristianos que somos los primeros, pero nosotros somos el olivo injertado. No somos los primeros. Primeramente, mi Cristo que decidió nacer en Belén, decidió nacer como judío. Él, la primera palabra, el primer anuncio se le da ¿a quiénes? A los más humildes de la tierra de Judea y Samaria, a los más humildes. Así que ese pacto de redención y salvación era primeramente para ellos. Y hoy en día es responsabilidad de nosotros anunciárselo a ellos. ¿No es un privilegio más grande que ese? Que el injerto le esté hablando a la raíz. La propaganda contra los judíos y los cristianos trata de hacer parecer como que Dios no existe y que si existe es mentiroso. Por eso tú y yo cada día tenemos que estar cantando a la misericordia de Dios, alabando su fidelidad. Señor, tú eres fiel conmigo. Ese pensamiento, Dios se ha olvidado de mí, no proviene del Espíritu. Y si no proviene del Espíritu, no te deprimas pensando que eso es verdad, porque es mentira. Y es día, y en el nombre de Jesús clamo ahora que nuestros ojos sean abiertos para que podamos ver y entender que Jesucristo cumple lo que prometió, y Él prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Mi Redentor está vivo. Decidió vivir en mi corazón. Escogió vivir en tu corazón. Está vivo, es fiel. Y toda promesa que te ha hecho es sí y es amén. No permitas la tristeza, no permitas la depresión, no permitas que la desilusión tome lugar de la gloria del Señor que Él decidió poner sobre tu cabeza. Hay una gloria que Dios decidió poner sobre tu cabeza. Es una diadema. Es una diadema de gloria, nos habla Isaías. Una diadema de gloria sobre nuestras cabezas, amado. Para que en tiempos difíciles nos concentremos en lo que Dios quiere seguir haciendo con nosotros. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. En el 1947 se encuentra en las cuevas de Judea por dos jovencitos beduinos árabes, fueron los que la encontraron. Y qué bueno que fueran dos jovencitos beduinos árabes, porque si no, por la propaganda, estarían diciendo que fueron los judíos los que la cambiaron. Y fue en el 1947 cuando todavía no había una nación allí, propiamente hablando. Y de los libros que encontraron, el que estaba completo e idénticamente igual al que tú tienes en tu Biblia, yo en la mía, era el libro de Isaías. El que hablaba de quién, del Mesías que vendría. Pero no solamente el Mesías que vendría como león, sino el que vendría como cordero y que sería asesinado por quienes lo debieron haber abrazado. Y al día de hoy, miles y miles se han convertido por la palabra de ese libro, sobre todo al entender que Dios hasta lo preservó de esta manera para que ellos supieran que el libro era real. Pero a algunos les dio con meter los libros que encontraron en Qumran y a ver qué decía la IA, la inteligencia artificial,
Vamos a ver qué dice, qué tiene que decir este sistema, parte integral del brazo de la maldad y del anticristo sobre el planeta Tierra, de este tema. Y tú sabes que están diciendo ahora, oh no, que se equivocaron, que no es idéntico, que no es igual, que no tiene nada que ver, que Jesucristo no es real, que no existe, que está completamente desarraigado de los judíos, que aquel grupito eran cristianos que se fueron a las montañas y escribieron esos libros y las enterraron allí. Lo que pasa es que Pruebas de Carbono 14 dice que muchos de esos libros llevan miles y miles y miles y miles de años, no solamente en nuestro tiempo. Nos dan explicaciones muy absurdas de temas muy importantes. La motivación es desestabilizar tu fe y hacerte dudar de la fidelidad y la justicia de Dios. Pero sobre todo de que la palabra de Dios es verdadera. En la primera lámina tenemos en blanco y negro al Al-Husseini. ¿Quién era este hombre? Al-Husseini era en ese momento el mufti de Jerusalén, el árabe encargado de Jerusalén. Recordemos que para este tiempo no hay estado todavía. En aquel tiempo hay muy pocos árabes viviendo allí. Y casi todos los árabes que están viviendo allí habían sido expatriados. Expatriados, ¿saben lo que significa eso? Echados fuera de Jordania y de Egipto. Y eran los que estaban viviendo allí. Y es este hombre el que le da unas ideas tremendas a Hitler de cómo poder exterminar un pueblo. Y tú puedes decir, ¿y cómo este hombre sabía que ese pueblo les iba a hacer la guerra después? Yo te estoy diciendo que si los judíos no existieran, si hubieran sido exterminados por completo en el año 70, entonces la Biblia es una mentira y Dios es mentiroso. Si hubieran sido exterminados en la primera o en la segunda guerra mundial, entonces lo que dice la Biblia es mentira y Dios no existe o es mentiroso. Pero Hitler no pudo, aunque por su sangre corría sangre judía por su madre. Él estaba rechazando lo mismo que él era. ¿Pero por qué? Porque esto es parte del sistema del anticristo. Esto es más grande que los hombres, amados. Es parte de un sistema que va a tratar de borrar de la faz de la tierra la existencia de un pueblo, porque ese pueblo tiene un pacto con Dios. Y si el pueblo deja de existir, entonces el pacto era mentira. Dios le había dicho a ese pueblo, te escogí para que me adoraras, para que llevaras sobre toda la tierra luz a las naciones y conocimiento de Jehová. Pero si el pueblo dejaba de existir, entonces Dios era mentiroso. ¿Quién entonces es quien promueve este sistema? Satanás con sus muchos brazos. Pasan los años y en tiempos actuales nos encontramos con un hombre por el que hace un tiempo se habían dado 10 millones de dólares de recompensa, como ahora están dando 50. 50. Yo creo que yo bailo. 50 millones por la captura. Pero por este otro estaban dando 25. Cuando estaba vestido como un guerrillero. Pero no hizo falta nada más que le compraran un traje de varios miles de dólares, que se lo pusieran. Y que los principales países del mundo que apoyan al antisemitismo, que apoyan a la destrucción de Israel, porque ellos mismos o son ateos, abiertamente ateos, o son agnósticos, o abiertamente dicen que son católicos pero no practicantes. Entiéndanse en países como Francia, entiéndase países como Alemania, como España, como Turquía. Y lamentablemente casi tendríamos que incluir en ese lugar a Inglaterra. Pero no lo pude poner porque no encontré una laminita como abierta así dándose las manos y besitos. Tenemos ahí a alguien que yo no dudaría de que le den un premio Nobel de la paz ya mismo. Y es al presidente de las Naciones Unidas, el antisemita más grande que hay ahora mismo en el mundo.
Yo sé que algunos me están mirando, Rubina, este tema en la iglesia. Sí, yo necesito que tú puedas entender que este tema en la iglesia es necesario porque están tratando de que renegamos de nuestra fe y de que no creamos la Biblia en una propaganda que se está dando y que nosotros somos los responsables de seguir anunciando que Cristo es real y que Él ha hecho obras grandes por nosotros que nosotros no podemos negar. Mira, alguien te puede venir a negar que Dios haya hecho algo, pero a mí nadie me puede venir a negar que Dios nos sana, porque yo he visto demasiados milagros de Dios. Tú no puedes negar que Dios puede sacar a alguien de la cueva más profunda, porque de ahí nos sacó a nosotros. Entonces nosotros tenemos que seguir anunciando y dando testimonio de que Jesucristo es real y de que Él lo ha hecho con nuestra vida. Paz y seguridad. ¿Realmente es paz y seguridad? Es el eslogan de la ONU. ¿Es paz y seguridad cuando están matando ahora mismo miles de cristianos en diferentes partes del mundo? Y ellos de lo único que se quejan es que en Gaza no hay comida. Paz y seguridad. Mira lo que dice la Biblia de este temita. Acerca de los tiempos y las ocasiones, hermanos, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros sabéis exactamente que el día del Señor viene. El día del Señor viene. ¿Viene cómo? Viene como un ladrón por la noche, sin avisar. Cuando digan paz y seguridad, cuando digan cómo, paz y seguridad, pues entonces la venida de nuestro Señor está a las puertas, porque ya se anuncia por todos lados paz y seguridad. Esto lo estamos haciendo porque queremos paz y seguridad. El problema del Medio Oriente no es un problema de tierra. No es un problema de territorio, amado. No es ni siquiera un problema religioso. Es un problema existencial. A muchos no les importa la tierra de Israel. Lo que les importa es que Israel existe y ellos quieren destruirlo, porque de esa manera eliminan el pacto, eliminan las promesas, como si eso fuera a ocurrir. Como el dolor a la que está de parto, vendrá sobre ellos destrucción repentina y no escaparán. Una vez que empiezan los dolores de parto, se quitan. Ya se puede aliviar un chispito por un momentito hasta que te dio otra contracción. Y eso va increciendo, 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 increciendo hasta que tú no puedes más. Y en medio de un grito, de un pujo doloroso, decide salir el muchacho. Vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquello lo sorprenda como un ladrón. ¿Qué está diciendo el Señor? Mi venida, al que esté pendiente, no lo va a sorprender. No lo va a sorprender. La venida de Jesucristo no va a sorprender a los que estamos pendientes. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. No durmamos pues como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Cada generación ha tenido gente velando. Cada generación ha estado pendiente. Pero nunca había sido tan importante que estuviéramos velando como en este día, como en este tiempo. Se le da un mensaje, el libro de Apocalipsis. Necesitamos leerlo en este tiempo. ¿Qué es fuerte? Pues sí, pero para eso no tenemos el Espíritu Santo que nos enseña. El Espíritu Santo nos enseña. Tomemos eso de asignación. Pero es que es difícil ver tanto monstruo. Ay, pero te raspas 2 y 3 horas viendo películas de monstruos en Netflix y no te molesta. Es más, vas a verlas hasta en el cine, que son allí en vivo y a todo color, y eso no te molesta. Entonces puedes leer el libro de Apocalipsis, porque es más necesario que nunca en este tiempo que lo entendamos. Y comienza dando un mensaje a las 7 iglesias que representan. Las 7 iglesias representan lo que sería la iglesia cristiana en diferentes momentos de la historia. Las 7 iglesias de Apocalipsis representan a las iglesias cristianas en diferentes momentos de la historia hasta el día de hoy.
Cuando las leemos podemos decir, ay, mi iglesia tiene esto bueno o mi iglesia tiene esto malo. Y está ahí ¿para qué? Para que nos corrijamos y logremos ser más que vencedores. Se da mensaje a Roma. No estoy hablando solamente al Imperio Romano, que estaba todavía ejerciendo un dominio en aquel tiempo. Del Imperio Romano, ser toda Europa, hasta allá, hasta Inglaterra, Escocia, Irlanda, todo el norte de África y parte del Medio Oriente, pertenecer al Imperio Romano. Ahora mismo, cuando hablamos de Roma, solamente hablamos de la capital de Italia. Pero la Biblia daba una señal ¿a dónde? A la capital de Italia. Qué fuerte, ¿verdad? Porque el que escribió, o el que mandó a escribir más bien, sabía que todo aquel imperio que se vería poderoso sería reducido solamente a lo que es hoy la ciudad del Vaticano, que está en Roma. Le da mensaje a la tierra de Jerusalén, le trae advertencias a la tierra de Jerusalén, pero le trae advertencias a las ciudades costeras, a las ciudades de la costa. Les dice que en una hora morirá una tercera parte de la población mundial. Entonces estamos hablando de que la Biblia nos habla de que en una hora 2 billones de personas morirán. Pero cuando yo miro ahí el cinturón de fuego del Pacífico, puedo ver que en ese cinturón precisamente están localizadas poblaciones que fácilmente cumplirían esa palabra profética. Porque tenemos a India y a China. Y tenemos muchos pueblos de Latinoamérica y aún de los Estados Unidos que podría morir en una hora y cumplir esa palabra bíblica. En una hora, una tercera parte de los habitantes de la tierra pueden ir al infierno. Es importante que sembremos en las misiones, amado. Yo necesito que tú sepas algo. Cuando aquí los domingos se te da un plato de comida y yo miro ese plato de comida y yo pienso de verdad, se lo digo con total honestidad, por este plato de comida en tal lugar a mí me cobrarían casi $20. Realmente, amado, aunque es un ministerio maravilloso, se están sacrificando gente porque nosotros estamos aquí con aire y ellos están allí con calor. Son bien poquitos los que están dispuestos a eso. Bien poquitos los que están dispuestos. Llevábamos 2 semanas sin cafetería. ¿Por qué? Porque son bien poquitos los dispuestos. Pero aún con ese poquito que se recoge, podemos sembrar en las misiones. Sin embargo, en el sobre de ofrenda que tú tienes, hay una parte que dice Israel y hay otra parte que dice misiones. ¿Verdad que sí? No es un privilegio sembrar en misiones, es una responsabilidad. Porque años antes alguien sembró en nosotros. ¿Oíste? Años antes alguien sembró en nosotros. Años antes alguien fue de California a Hawái. Se encuentra con puertorriqueños en Hawái, les presenta el plan de salvación y para ellos fue tan maravilloso que decidieron regresar a Puerto Rico para presentarle a los puertorriqueños ese plan de salvación. Y como privilegio más grande escogieron a Ponce para hacerlo. Es nuestra responsabilidad. Somos deudores al mundo. Somos deudores, amado. Y está ocurriendo algo maravilloso. Miles de árabes se están convirtiendo a Jesucristo. Nadie me dijo a mí que un día que yo no encontrara qué decir, le pidiera al ministerio de adoración que subiera a cantar. Tengo unas ganas de llorar. Tengo ganas de llorar, ¿sabes por qué? Porque en esta casa, una de las razones de nuestra existencia es que fuéramos un pueblo que sembrara
en el campo misionero. Y solamente escuché un amén de una mujer. Es importante que entendamos que nuestro compromiso con las misiones del mundo es la razón de que Tabernáculo de Adoración y Alabanza existiera. Porque en Ponce y en Puerto Rico había muchas iglesias. Pero el Señor quiso que se levantara esta con un fuego por las misiones que fuera más grande que cualquier cosa dentro de nosotros. Que cuando tú pones ahí una ofrenda para misiones y tú escribes y tú das una ofrenda, tú puedas decir: esto es más grande que el hamburger que me iba a comer en tal lugar. Se lo voy a poner en la mesa para el almuerzo de tal pastor. Le voy a poner comida en la mesa de tal pastor en tal lugar. Voy a cambiar esto que yo me quería comer por sembrarle una comprita a tal pastor en tal lugar. Eso es lo que Dios nos está llamando a hacer en este tiempo, amado. Y si tú no lo estás entendiendo, yo necesito entonces que esta sea una prioridad de oración para cada uno de nosotros. No pienses: ay, es que yo compro comida en la cafetería, ya estoy cumpliendo. No. Se te está dando un intercambio. Ofrenda es cuando tú se lo diste a Dios para las misiones. Y el intercambio que vas a tener es que la seguridad y la certeza de que el día que tú necesites comida, el Señor también va a poner comida en tu mesa. Hay sistemas económicos y políticos en el mundo. Sistemas económicos y políticos en el mundo que son ecos de la voz del anticristo, amado. Cambia ya, por favor. Si tu relación con Dios está bien, todo lo que pase, todo lo que te pase, estará bien. ¿Tú puedes repetir esto? ¿O se te hace difícil? Oh, si tu relación con Dios está bien, todo lo que me pase estará bien. ¿Puedes vivir con eso? ¿Puedes vivir nada más que con esa garantía de que si tú eres una persona que tiene una relación estrecha con Dios en oración, entonces no importa qué, no importa cómo, todo lo que pase estará bien conmigo y tu Señor? Sin pelear. He conocido gente muy cerca de mi corazón que porque las cosas no salieron como querían, se enojaron con Dios. Pero Dios te dice en esta hora: si tú y yo estamos bien, si tu relación conmigo está bien, ten paz, está tranquilo. Todo lo que pase, todo lo que venga, estará bien también. Totalmente rendidos, totalmente dispuestos para el Señor. Si el mundo los aborrece, sepan que a mí también me han aborrecido, dijo Jesús, antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo los amaría. Ay, pero ¿por qué yo veo tanta gente que le gusta que el mundo los acepte? Hay tanta gente que quiere que el mundo los acepte, que le quieren caer bien al mundo. Si tú tienes problemas de aceptación, tienes que ir todavía más entonces a los pies de Jesucristo. Porque si no tienes problema con el mundo, hay gente que no le gusta ni que los critiquen, se tiran un comentario. Yo me pongo unas cosas bien fuertes y hay gente que comenta bien duro. Pues mire, si son cosas frescas, los doy de baja. Si son cosas que no es mi opinión, pues los dejo ahí, ni los borro porque es su opinión. ¿Está bien? Los dejo ahí, cada cual tiene derecho a dar su opinión, pero no vivo pendiente de si te gustó lo que te dije. Hay gente que vive pendiente de si le gustó lo que dijo. Pues entonces tiene problemas con que el mundo lo quiera mucho. Dice: si eres del mundo, el mundo te va a amar, porque el mundo ama lo suyo. Pero como no eres del mundo, sino que yo te elegí de entre el mundo te va a aborrecer. ¿Puedes entender eso? ¿Puedes vivir con eso?
Por amar a Dios, ¿tú puedes soportar que el mundo te rechace? Acordaos de la palabra que yo les dije, un siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me persiguieron, también a vosotros los perseguirán. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero esto os harán por causa de mi nombre, porque no han conocido al que me envió. Los cristianos de Kenia tienen menos valor que los cristianos de Puerto Rico. Los cristianos de Siria valen menos que los cristianos de Puerto Rico. Porque a ellos los están matando. Y nosotros seguimos hablando de tonterías en una plataforma que debería ser nuestra pizarra de expresión. Nos debería importar que maten judíos. ¿Sabes por qué? Porque nosotros tenemos la responsabilidad de hablarles de Cristo a ellos. El Señor nos dejó esa responsabilidad. Como casa lo estamos haciendo. Pero tú como individuo, ¿eres un antisemita? ¿Qué significa ser antisemita? Que no cree que los judíos deberían tener una tierra en la cual vivir. Tan sencillo como eso. Una persona que no cree que Israel debería tener un lugar donde vivir es un antisemita. Que quiere ver los muertos para que así no se cumpla la palabra del Señor. Es que hablándotelo tan claro como que nos asusta, ¿verdad? Ay, esto no era cuestión de tierra, esto no era cuestión espiritual. Es que el diablo quiere destruir a ese pueblo. Los hijos de Dios no se esconden, se exponen. Son sal, son luz, son trompetas, son soluciones, son sanadores, son medicina. ¿Para dónde? Para el mundo. Mateo 10:38, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Tan sencillo como eso. Ay, pero yo quiero que como cristiana me quieran mucho, me den muchos likes. Y donde quiera que yo me paren, ay pastora, usted es tan chévere. Qué peligroso que los demonios te estén diciendo donde quiera que tú te pares que tú eres bien chévere. En una guerra hay que definirse y estamos en una guerra espiritual. Yo estoy en guerra. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos en guerra? Y en una guerra, ¿qué se hace? Se pelea. ¿Quién lo dijo bien duro por allá? Me gustó. En una guerra se pelea. Pero no peleamos solamente por nosotros. Peleamos por nuestros hijos. Y peleamos por nuestra generación. Los primeros creyentes se definieron. Y los torturaron y los mataron. Preparémonos para lo que viene. Y ese es un acorazado. Uno de los barcos más preparados de los Estados Unidos para la guerra. Pero ¿sabes qué? Sería ridículo que ese barco estuviera en un puerto. Como es ridículo que tú estés escondido llorando en tu casa. Como es ridículo que tú estés callado sin declararte abiertamente un hijo de Dios en tu trabajo. Si gente no hubiera arriesgado su trabajo en el hospital de damas en Ponce, yo no hubiera conocido a Jesucristo como lo conocí. Porque mis compañeras de trabajo se arriesgaron a que las echaran de trabajo para hablarme a mí de Jesucristo. Los impíos procurando anular las escrituras las están cumpliendo. Los impíos procurando anular las escrituras lo que están es cumpliéndolas. Ahí te puse solamente 2 o 3, pero son miles. El antisemitismo trata de alejarnos de la comprensión de la obra completa de Jesucristo el Mesías. Y para eso levantan la estación espacial que tiene un ojo y a través de ese ojo se ve toda la tierra. Y será vital para la persecución final que tendrá ese sistema
contra los que no se dejen poner la marca de la bestia. Marca que ya se está experimentando con mucha gente. Pero no vendrá, acuérdense que este sistema inicialmente no brega de abierto con los cristianos, sino que brega con sutilezas. Ahí este chip va a ser necesario porque mira, si los rehenes hubieran tenido un chip, los hubieran encontrado hace tiempo. Si mi abuelito que tiene Alzheimer tuviera un chip, yo lo hubiera encontrado hace tiempo. Si mi nene hubiera tenido un chip, yo sabría exactamente dónde está cuando fui a buscarlo a la escuela y no lo encontraba. Vendrá con sutileza, se creará la necesidad y después nos darán una solución aparente. Lo que pasa es que esa solución aparente es antibíblica. El Señor dice que no hay marcha atrás una vez que la gente se ponga esa marca. Porque con esa marca tendrás comida, tendrás bebida, pero perderás para siempre una relación con Dios. ¿Quién es el anticristo? No lo sé, pero yo creo que ya nació y está por ahí cerquita. ¿Quién es el falso profeta? No lo sé, pero sé de dónde vendrá. Porque tiene embajadas en toda la tierra y más de una en cada pueblo. ¿Cuántas embajadas del Vaticano encontramos en Ponce? Un pueblo de 175,000 habitantes. Que yo me acordara nada más, conté casi 15. Embajadas, son embajadas que podrán ser utilizadas. El anticristo se presentará con señales y prodigios y será un político. Es un líder que será asexual, que no tendrá atracción por las mujeres como Hitler, o que será abiertamente homosexual como Adriano. Líder de un gobierno mundial después de tiempos difíciles. Resucitará de una herida mortal. Son señales bien fáciles para descubrirlas. Lo van a matar y de momento es como si resucitara. Lo que pasa es que en esa resurrección, quien se le mete por dentro para mantenerlo vivo es Satanás mismo. Opera y seduce con engaño, sutilezas diabólicas y manipulación. Será parte de un gobierno que se haga o de un grupo que se haga en el que habrá 10 personas. Pero de momento él va a lograr derribar a 3. Probablemente 3 que se le oponían. Él va a lograr derribarlos y va a lograr un total poder, no solamente sobre un grupo de personas, sino sobre el mundo entero. Y estará siendo ayudado por el sistema del mundo que ya está siendo creado hace tiempo. Que nadie los engañe de ninguna manera porque no vendrá. Mira lo que dice Jesucristo, o sea, el arrebatamiento no vendrá sin que antes venga la apostasía. Entonces, antes del arrebatamiento que viene, la apostasía. Y se ha manifestado el hombre de iniquidad. Entonces, amado, esto está más claro que nada. El anticristo se manifiesta cuando todavía la iglesia no ha sido arrebatada. Porque si dice que está persiguiendo gente, ¿a quién es que persigue? ¿A qué cristianos es que persigue? Porque si los cristianos ya estaban arrebatados en el cielo, ¿a quién fue que vino a perseguir? El hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que es llamado Dios o es objeto de adoración, hasta el punto que se siente en el santuario de Dios proclamando que Él mismo es Dios. ¿Saben qué aprendí ayer, justo ayer? Que todas las piedras para el monte, para el templo del monte, están siendo construidas a las afueras de Jerusalén. Que solamente va a ser necesario ponerlas allá arribita. Que eso será hecho después de un tiempo de crisis. Y nunca había habido un tiempo de crisis en Medio Oriente, más como ahora. Y más como los días que vienen próximamente. Los días que vienen para el Medio Oriente no son días fáciles, amado. El falso profeta, en cambio, será un líder espiritual que simulará el ministerio de Elías. Los milagros que hacía Elías, que baje fuego del cielo, que se resuciten los muertos, que hayan sanidades, serán los que este hombre va a poder hacer
parecerá un cordero, pero hablará como dragón. ¿Qué significa eso? Que tendrá una apariencia de piedad, pero sus acciones serán malas. Llevará el mundo a una sola religión que adorará la imagen del anticristo, y ésta podrá hablar y controlar a todo el mundo. Dale allá. Prepara tu fe y fortaleza ahora, porque los primeros cristianos no se dejaron engañar. Prepara tu fe y fortaleza ahora. Guarda la palabra en tu mente, en tu corazón, y exponla a través de tu boca. Aférrate a la fe. Apocalipsis 7:9 dice: después de esto vi, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de toda nación y tribu y pueblos y lengua, que estaban en pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos de ropas blancas con palmas en sus manos. Ahí ocurrió entonces. Vengan, suban. Una nube de testigos que suben y están delante de la presencia del Señor, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación. Habrán 7 sellos, después 7 trompetas, después el arrebatamiento, y entonces vendrán las 7 copas de la ira de Dios. El problema es, amado, ¿sabes cuál es el problema? Que a todo esto le llamamos los 7 años de la tribulación, y eso no es real. Son 3 sucesos diferentes: los juicios de los sellos, los juicios de las trompetas. Ahí es el arrebatamiento, cuando Satanás se sienta en el monte a decir que él es Dios. Y luego 7 copas de la ira de Dios sobre el mundo entero. Una guerra en Armagedón donde pelearán ¿quiénes? Los judíos que todavía no se han convertido a Jesucristo y que se quedaron en el arrebatamiento, pero que todavía tendrán tiempo de rendirse delante del Señor, porque Él mismo les mostrará quién es Él y que Él vino a cumplir pactos ancestrales que había hecho con ellos. Es más fácil pensar: ay no, yo me voy a evitar todo eso, que el Señor venga ahora. ¿Alguno de ustedes ha vivido un momento que ha dicho: Señor, ven, búscame ahora mismo? Que no. Tú nunca has pasado una vergüenza tan grande que tú has dicho: Señor, por ahora mismo, por favor, ven y búscame. Pues yo sí. Vigila los eventos a la luz de las Escrituras. Examinen a los líderes políticos y religiosos por su fruto, porque aunque no sean creyentes, mira qué piensan. Hay una gloria de Dios sobre ti, hay una defensa a tu favor para que lleves a cabo lo que Dios te ha dado. Hay cosas que Dios te ha dado. Hay una asignación del cielo para ti, y Dios te va a hacer inmortal hasta que la cumpla. Él te va a ayudar, Él te va a dar los recursos necesarios para que tú puedas cumplirlo. No tengas miedo de los días por venir. Levanta tu cabeza y dile: Señor, ahora más que nunca me vas a usar. Ahora más que nunca me vas a dar la capacidad de atreverme a hacer lo que tengo que hacer. Isaías 62, Romanos 11, Zacarías 14, Joel 2. Desde el alfa hasta el omega en la Biblia se prueba toda esta palabra que yo te he estado trayendo en esta mañana. Hay un gran rollo de Isaías, el mejor conservado de los rollos bíblicos encontrados en Qumran. Como te dije ahorita, Israel no ha sido ni reemplazado ni olvidado por Dios. Muchos cristianos dicen que la iglesia cristiana reemplazó a Israel. Eso no es lo que dice la Biblia. Busca los textos que te señalé ahorita. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes acerca de vosotros mismos, que un endurecimiento parcial ha ocurrido a Israel. Un endurecimiento parcial ha ocurrido a Israel hasta que entre la plenitud de los gentiles. Hasta que entre la plenitud de los gentiles, amado. Y el tiempo de los gentiles en aquella tierra cada vez está más cortito. Luego todo Israel será
salvo. ¿Qué dice ahí? Luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que quitará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando quite sus pecados. La señal más clara del regreso de Jesucristo fue el 14 de mayo del 1948. La señal más clara. Porque ¿sabes lo que decía la Biblia? Que eso que pasó ese día era como imposible. Aún antes de que comenzaran los dolores de parto, Jerusalén dio a luz un hijo. ¿Qué hijo fue ese? Antes de que le empezaran los dolores de parto, Jerusalén dio a luz un hijo. ¿Qué hijo fue? Jesucristo. Todavía no había dolores de parto. Nace Jesucristo. ¿Acaso alguien ha visto algo tan extraño como esto? ¿Quién ha oído hablar de algo así? ¿Acaso ha nacido una nación en un solo día? ¿Acaso ha surgido un país en un solo instante? Hasta el 13 de mayo la respuesta era no. Pero desde el 14 de mayo la respuesta es que para Dios no hay nada imposible. Y lo que Él ha dicho, lo que Él ha prometido, lo que Él ha pactado, lo cumplirá. Cuando le comiencen los dolores de parto a Jerusalén, ya habrán nacido sus hijos. ¿Llevaría yo a esta nación al punto de nacer para después no dejar que naciera? Pregunta el Señor. No, nunca impediría que naciera esta nación, dice su Dios. Alégrense con Jerusalén, gócense con ella, todos ustedes que la aman y ustedes que se lamentan por ella. Por esto era necesario que el libro de Isaías fuera recuperado en nuestros días, para que nadie dijera que el de Isaías que estamos hablando es falso. Termino con esto y hago un resumen. Sube un hombre carismático a quien se le otorga poder por 7 años. Es el anticristo. Pero él operará bajo un sistema que ya está funcionando. Ese hombre firma un pacto de paz con Israel. Comienzan los sellos de los juicios y las trompetas. Los sellos y los juicios de las trompetas. En ese momento, él hace alianza con un líder religioso, quien impulsa su liderazgo e influencia mundial. Es un falso profeta y tendrá control absoluto sobre las personas a través de la implantación de un chip o de una marca. A los 3 años y medio se sienta en el templo de Jerusalén y exige adoración como si él fuera Dios. Los pueblos judíos y cristianos se niegan y comienza una persecución mortal, pero Dios acorta los tiempos. Te estoy diciendo que es una persecución mortal porque muchos morirán. Así que muchos de los juicios de las trompetas son casi de misericordia. Porque en uno dice que las islas desaparecerán. No tienes que coger para Junta o para Jayuya. Las islas enteras desaparecerán. Eso es más fácil a que nos corten la cabeza. Y que los juicios ahí son casi de misericordia. ¿Qué tú crees? Vendrá el arrebatamiento de los santos, judío, árabe, chino, estadounidense, puertorriqueño, todos los que reconocieron a Jesucristo como el Salvador de su vida. Comienza la ira de Dios sobre la tierra. Son los juicios de las copas. Viene el Señor y reúne los ejércitos de Satanás reúne los ejércitos de varias naciones para atacar el remanente de Israel en Armagedón. Pero en lo más cruento de la pelea se presenta Jesucristo con los santos que se había llevado en el arrebatamiento, con sus ejércitos celestiales, y los vence arrojándolos vivos al lago de fuego y azufre. Dios nunca ha querido que nosotros seamos espectadores de las cosas que sucederán, sino que nosotros seamos participantes de las cosas que están ocurriendo. Y hoy más que nunca podemos ser parte, negándonos a esa propaganda antibíblica
negándonos a creer las mentiras que los políticos y la Organización de las Naciones Unidas y los periódicos, especialmente de Occidente, están levantando. Antes leíamos algo que decía el Times y decíamos, wow, lo dijo la CNN, lo dijo el Times, tiene que ser verdad. Y usaron eso para llenar nuestra cabeza de mentiras. Pues no, amado, no es verdad. Por encima de cualquier libro, por encima de cualquier periódico, por encima de cualquier noticia está lo que dice la palabra del Señor, que no caduca y que estamos viendo delante de nuestros ojos que se está cumpliendo, se está cumpliendo. Pobrecita Gaza, léete Sofonías 2. Dice la palabra del Señor que será una tierra que quedará para que los beduinos tengan sus cabritas y sus ovejas. No me habla de hoteles ni de resorts, no. Yo quiero en esta mañana hacerte reaccionar. Hacerte reaccionar. Esta palabra tiene la responsabilidad de parte de Dios para mi vida de que reaccionemos a lo que el sistema del mundo está haciendo en contra de la iglesia. Con sutilezas nos están engañando. Con sutilezas nos están entreteniendo. Y yo no quiero estar entretenida si mi oración puede evitar que alguien muera injustamente en cualquier lugar de la tierra. ¿Tu oración puede evitar que alguien muera en cualquier lugar de la tierra? ¿Tu oración puede evitar masacres en países que tú no puedes ni nombrar? En estos días despertaba orando por un lugar que no podía ni pronunciar el nombre. Después entendí que era Kazajstán, pero en el sueño me salía nada más que la y lo veía en el mapa, cuando lo busqué en el mapa, Kazajstán. Países que ni sabemos que existen, pero países donde se está persiguiendo a nuestros hermanos en la fe. Es nuestra responsabilidad y yo quiero ponerla en ti. Si tú todavía no le has entregado tu corazón a Jesucristo, no es que tengas mucho tiempo para tomar esa decisión. No es que tengas mucho tiempo. Las cosas que están ocurriendo en el mundo, tú pasas en el carro y te metiste en medio de un fuego cruzado y perdiste la vida. Y si no habías aceptado a Jesucristo, por más pastora que fuera tu mamá, por más diácono que fuera tu papá, tú te vas para el infierno. Esto es triste, pero es real. No te vas al infierno por usar pantalones. Toda mi niñez me mandaron para el infierno por usar pantalones. Pero nunca me dijeron que la idolatría era pecado. Nunca me dijeron eso. Eso sí que me iba a llevar al infierno. Gloria a Dios por Jesucristo, que alguien tuvo el valor de decírmelo. La idolatría es pecado. Adorar cualquier cosa, incluso tú mismo, primero que a Dios, eso es idolatría, eso es pecado y eso te lleva al infierno. Si no le has entregado tu corazón a Jesucristo, yo te invito que lo hagas ahora y seas parte de un ejército que Dios está levantando en este tiempo para anunciar las virtudes de aquel que nos amó. Para anunciarlo ¿dónde? A donde sea que Dios nos lleve. A donde sea que Dios nos envíe. Es que es peligroso repartir Biblia a los musulmanes en el sur de España. Sí es peligroso. Pero ¿sabes qué? Caminar por la Miguel Pou de noche en Ponce también es peligroso. Mataron varias personas esta semana. Entonces, si me tengo que desgastar, que me desgaste para Cristo. Si tengo que morir violentamente, que el Señor me encuentre haciendo su voluntad. ¿Quieres que Dios te use en las misiones? ¿Cuántos quieren que Dios los use en las misiones? Levante las manos. Con honestidad, levante. Les voy a pedir que se pongan de pie. Voy a hacer un testing ahora. Pónganse de pie todos aquellos que quieren que Dios los use en el campo misionero.
Ahora, siéntense todos los que todavía no tienen pasaporte. De todos los que se levantaron, siéntense en todos los que no tienen pasaporte. Pues mira, fueron poquitos. Quiere decir que los que se pararon de pie realmente les gusta. Así que los que se tuvieron que sentar,